poquito y espero que todos y todas estén súper bien. En el día de hoy, chicos, bueno, la idea es que podamos cerrar el módulo de psicología, podamos contemplarlo para poder adquirir también nociones a nivel de diagnósticos, de trastornos, de condiciones también. Y el día de ayer habíamos revisado un poquito lo que eran los diagnósticos depresivos, que teníamos por lo menos unos 8 tipos de depresiones. Y es súper eh, útil que igual las conozcamos porque a mí me pasa, y creo que no sé si les había contado, que el inspector una vez llegó y sacó una de las niñas ahí del baño porque estaba llorando y resulta que tenía un diagnóstico depresivo, una depresión de, de índole endógena, o sea, la que se ve posibilitada por factores neurobiológicos porque no producen suficientes neurotransmisores, entonces tienes tendencia a la tristeza, a los estados anímicos que siempre estás nostálgico, siempre hay desinterés en hacer actividades, entonces se requieren allí los antidepresivos que ayudan a que tú tengas más dopamina, que ayuda a que tengas más serotonina. Pero la verdad es que dentro de lo que podemos hacer como inspectores e inspectoras, se encuentra el levantar el autoestima, pero levantar la autoestima preguntando cada día cómo están. Y eso se nos aconsejó también. Si sabemos que hay un niño, una niña, un adolescente con un diagnóstico depresivo, el preguntar aquello ayuda bastante. Nunca se nos habló de las autolesiones, chiquillos, y eso yo lo comento siempre en los cursos porque me parece súper relevante que el suicidio tiene etapas. El suicidio tiene 6 etapas e inicia, chicos, cuando te dicen soy tonto, soy inútil. Entonces también uno tiene, en el caso personal, muchos niños que viven diciendo eso, que son tontos, que son inútiles. Entonces es como la parte amarilla, llamémoslo así, del suicidio, es como el color amarillo de este termómetro, llamémoslo. Y cuando ya realizan las acciones, sean suicidas o no suicidas, ya están en la parte roja y cuando te dicen que se van a matar o que no quieren seguir viviendo o cómo lo van a hacer, va como en el lado naranjo ya tirando para rojo. Y los chicos, las chicas cuando tienen autolesiones, los peques, por ejemplo, se autolesionan también. Hay veces que lo hacen por imitación, hay veces que también lo hacen para aislar el dolor, tener un dolor más fuerte y se rige, de hecho, el principio del placer, pero el principio del placer no porque me guste el dolor, sino porque me libero de la situación en la cual me encuentro inmerso. Por ello que en primer auxilio vamos a ver qué se hace en ese caso, porque el primer auxilio psicológico en el fondo, que los que entregó el Mineduc, chicos, yo les digo, a mí no me gustan los que entregó el Ministerio de Educación, por ello que en esta semana les voy a mandar otros que son más completos igual. Y los PAP, los primeros auxilios psicológicos, tienen etapas, los del Mineduc era observar, prepararse, actuar, y no te decían cómo hacerlo mucho, que a mí me gustan las cosas como bien prácticas, chicos, así como que casi que me digan qué hacer porque es lo que necesito también. Y los otros que les voy a mostrar parten con la escucha activa, de hecho. Y después van con las técnicas de ventilación, después con técnicas de trabajo. Y si ustedes ven que algún niño, niña, adolescente se autolesiona, un adolescente sobre todo, no espantarse, mencionar que tienen derecho a sentirse así y que todo va a volver a la normalidad porque ellos también, cuando tú les dicen tienen que ir al psicólogo, es como cuando tú estás a -0 grados y te dicen y te quitan el abrigo. Es lo mismo que tú digas tienes que ir al psicólogo. Le estás desprendiendo de la contención. Y, y también decirles que son valiosos, decirles que no que pueden lograr cosas, sino que son valiosos, eso igual sirve. Y también mencionarles, como les digo, tienes derecho a sentirte así, perdón, es normal que te sientas así, entiendo tus emociones, las valido, no decirle que hay otras maneras de hacer lo mismo porque para ellos está esa que les hace sentir calma y liberación. Es como lo que pasa con los trastornos a veces de conducta alimentaria. Entonces también vamos a hallar el brindar seguridad, el mostrar preocupación en sí cuando sabemos que alguien ha tenido autolesión o ha tenido algún trastorno depresivo, pero por sobre todo, chicos,
en las autolesiones tener esta mirada que es más tranquila porque requerimos así. Los chicos igual están súper exacerbados cuando se autolesionan, están muy adrenalínicos, entonces no requieren más. Por eso tienes que ser normal que se sienta así, sea lo que sea, todo vuelve a su normalidad, vuelve a su punto de tranquilidad. Y hay niños que te van a decir, o adolescentes, me duele. Tú tienes que también instar a que puedan o respirar o bien decir, mira, uno deja de pensar en el dolor y deja de doler. Vamos a ver qué hacer en las crisis de ansiedad y de pánico, pero antes quiero que veamos un poquito de TEA, de SEA, que de hecho me gusta, antes que veamos esto, me gusta que le estén denominando SEA también, no solo TEA. Eso igual está súper bien. Chicos, bueno, ustedes me imagino les gusta el tema TEA, ¿o no? A mí me encanta. Así que voy a igual a hablar no mucho porque tenemos que hablar de otras cosas también. Así que no me quiero como ir como mucho, aunque me encantaría, chicos, pero hay mucho que hablar del diagnóstico. Más me voy a referir a las etapas y me voy a referir también a cómo lo clasifica el DSM-5, que es el libro Diagnósticos Mentales. Tenemos acá tres niveles de apoyo. Ustedes, no sé si han escuchado, voy a prender la luz ahora sí, que existe una clasificación genérica para TEA. Ya no está síndrome de Rett, no está trastorno generalizado del desarrollo, no está el síndrome de Asperger tampoco, ya no existe. Y ahora todo es bajo la terminología TEA o SEA, que SEA también es válido. Y lo que pasa es que ellos están en tres niveles. Hay un nivel subclínico que tienen algunos, a ver, algunos rasgos, los niveles subclínicos, pero resulta que esos rasgos son parte del nivel uno y es como que tienen algunos como rasgos aleatorios. Y cuando ya requieren apoyo, es por ejemplo que pueden mantener una relación social, pero hay siempre intereses particulares que priman. De hecho, se divide en comunicación e intereses restringidos, como vamos a clasificar TEA. O sea, el nivel 2 hay una dificultad mayor para generar comunicación, donde yo no inicio las relaciones sociales, las mantengo muy con dificultad, muy respuestas muy monosilábicas también, y los intereses restringidos se logra hacer cambios, pero hay unas desregulación. En cambio, en el nivel uno puedes hacer cambios en el interés restringido siempre y cuando aplique estrategias, no hay desregulación. No quiere decir que no la haya. No, 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 porque hay niños que están, se desregulan y se desregula, me refiero a modo de explosión, y generalmente son los chicos que eh, están en la fase 3 por ejemplo. Y ahí tenemos intereses restringidos en la etapa 3. Les cuesta cambiar de otra cosa, les cuesta mucho trabajo, son los que suelen llegar a esta etapa de explosión. Hay una comunicación social que la verdad es muy compleja, respuestas monosilábicas bastante, muchas ecolalias que repiten palabras, muchas, mucho, el estilo de responder ni siquiera con la comunicación no verbal, porque eso igual les cuesta trabajo a veces, pero del murmurar, ¿me entienden? Entonces la comunicación social ya es más grave en el nivel 3 y que usualmente ellos llegan a esa etapa de explosión en el nivel 3, en la intensificación llegan a esa etapa 2 y en la etapa uno llegan a la parte desencadenante, que es la fase uno. Y la fase 4 es la fase de recuperación. Por eso les digo que usualmente la fase como de explosión son los que están en el nivel 3, que puede ser nivel 3 en, por ejemplo, en comunicación y nivel 2 en interés, por ejemplo. ¿Cómo están? Para que escriban su nombre, chicos, porque sale J. Álvarez, sale. Sí, y bueno, les cuento que tenemos una circular que es la 586 que bueno, hablamos desde el primer momento que desde el año pasado el inspector educacional también está inmerso en este tema.
Y cómo está inmerso desde la lógica de que tiene que tener nociones y para eso el establecimiento tiene que brindar capacitación, tiene que tener nociones en TEA, en el abordaje, y esa capacitación la tiene que brindar el colegio en virtud de este año y hacerlo durante 5 años. ¿Y qué otra cosa? Esa es la etapa uno, la etapa desencadenante, que ya vamos a hablar. Y hay roles, que es el rol del acompañante interno, externo y encargado. Ah, ya, Sara, ya, perfecto. Vamos a hablar de las desregulaciones. No sé si ubican el término desregulación emocional y conductual. ¿Lo ubican? Las DEC. Y de hecho, lo nuevo también en la 586 es que si tienes programa de integración escolar da lo mismo. Tienes que tener igual un plan de adecuación ante las desregulaciones, un PASE, un plan de acompañamiento conductual y emocional. No un PASE, un PASE. Hay que tenerlo porque estas reacciones intensas a estímulos, la verdad que las tenemos mucho. Y tenga un colegio con PIE o no. Así que, por ejemplo, la etapa uno que les comparto después esto el link, va a que, a ver, en la etapa uno lo que caracteriza es que el chico está centrado en su interés, puede mirarte a los ojos, no hay riesgo para terceros, eso sí, pero lo que pasa es que está muy centrado en sí mismo, en sí misma, está enojado, no enojado al punto de golpear, al punto también de tener un ligero contacto visual, está también muy centrado en quizás en empuñar sus puños, en apretarlos, o sea, está en una etapa donde no genera daño a sí mismo ni a terceros, no se visualiza más allá. Y eso lo vamos a conocer como etapa desencadenante, es lo mismo. ¿Cuáles son tips para usted? Esto yo se los voy a enviar. Eliminar la causa, desviar la atención. Ahí hablamos de intereses, podemos generar técnicas de respiración, siempre y cuando al niño o la niña le agraden o al adolescente. Pero eso es cuando está así como ya, como que está en su interés, está muy centrado, queda ahí muy fijo la mirada en algo, puede haber contacto visual, pero muy poco. En la etapa 2, esto se los voy a mandar por si acaso, que dice ahí motivarlo a tirarse piso arriba, podemos poner un poco de música, qué música te gusta. Lo que yo les digo, sinceramente, que mucha pregunta los TEA, más de dos preguntas, más de dos términos, no se los recomiendo, produce mucha sobreestimulación. De hecho, la pregunta no se utiliza mucho, se utiliza más la afirmación. La etapa 2 es cuando hay autocontroles inhibitorios cognitivos, o sea, empieza como, es como a respirar más fuerte, a golpear la mesa, a tirar las cosas, pero no hay un riesgo hacia terceros. No responde a comando de voz ni a mirada, intervenciones de tercero, está muy fijo, no hay contacto visual. A eso le vamos a llamar etapa 2 o de intensificación. Y allí le podemos recordar las reglas, que ya les mandaré material de historias sociales también, proporcionar oportunidades para relajar la situación o cambiar la orientación, quiere decir distraer con algo que le interesa también. O modificar la demanda. Ah, en el fondo tú quieres eso, que esto también es lo mismo, no es parecido, no vas a utilizar el parecido, sino vas a utilizar es lo mismo. Hay chicos que están obsesionados con dinosaurios, que pasa que a muchos niños les gustan los dinosaurios o les gustan los pinos de auto o les gusta, bueno, etcétera, etcétera. Yo tengo aquí muchos juguetes porque el 24 empezamos un curso TEA, entonces siempre tengo que estar ahí con juguetes sensoriales, etcétera. Y, ¿Y qué pasa? Hay niños que tienen acá su objeto sensorial y resulta que no está y vemos un escenario donde no estamos preparados para si no está ese juguete de autorregulación. Y tenemos que modificar la demanda o presentar un estímulo parecido o también decir, esta es la pareja del monito, por ejemplo, que es su objeto y quiere que tú también lo tengas. Construir una historia también. Y lo que me da mucho la impresión, chiquillos, y perdón que me alargue, que en la escuela no estamos preparados para eso. O sea, si no está, ¿qué pasa si no está el objeto de desregulación, o sea, de autorregulación? ¿Qué pasa? Se desregula.
¿Me entiendes? Entonces, esos son algunos tips. En la 3 porque pasa que muchos te van a hablar de la anticipación, de que, por supuesto, sirve la anticipación, sirve también el hacer que esto no ocurra, el decir inicio, desarrollo, cierre en una clase. Por supuesto que ayuda. Y en la etapa 3 es cuando el chico comienza a autolesionarse y quiere atacar a otros, que es lo que ha salido en las noticias. Que es la etapa 3 que le vamos a llamar explosión. Usualmente están los niños en ese nivel 3 en sí en el diagnóstico, y lo que pasa es que, a ver, neurológicamente tenemos para largo. Por eso a mí no me gusta que hablen mal del tema autismo, porque supieran cuando hay electroencefalogramas, áreas que están sobreestimuladas, chiquillos, células gamas que no hay, células de Purkinje que hay muchas, que eso favorece que sean súper ansiosos, eh, área parietal sobreestimulada que hace que me moleste más el tacto, los sonidos. ¿Me entienden? Y células, cortezas que me ayudan a tomar decisiones que no están funcionando. Entonces yo llego, me salto y le pego a mi compañero. Por eso que cuando se va a hacer contención física y hay colegios que la están haciendo con personas del OS10, y esto no se lo estoy, no estoy mintiendo, porque fuimos a un colegio a capacitar y esto no es chiste, y ustedes se van a sorprender por lo que les dije. La contención física es palmar. De hecho, hay que tener cuidado con los moretones o no, que todo eso hay que tener resguardo. La contención palmar se da en los hombritos, que es donde hay más hueso, y está un término que en TEA se conoce como presión profunda. También se hace con la mollera y se hace con la cintura, o sea, los sectores donde hay más estructura ósea. Entonces se da así, donde no hay posibilidades casi que queden hematomas ni nada, porque eso hay problemas. De hecho, para la contención física se requiere autorización del apoderado. Y el redirigir, que yo prefiero eso más que la contención física, te ayuda a que en el momento que, mira, le quiera enterrar un lápiz, hay a veces tías que se ponen adelante, asistente, y le entierran el lápiz a ella. Y uno siempre tiene que ponerse atrás. O si vas a hablar y vas a intervenir y está ahí como que se da vuelta, ¿y qué voy a hacer? Tengo siempre que estar atrás, no adelante, y hay veces que no, el contacto físico no va a agradar, por eso que la presión palmar, en este caso, lo que hace es no tocar la musculatura, que es donde hay más célula, entonces se siente más el tacto. Entonces las personas hablan más fuerte al volumen del niño, desvían su atención, tratan la conducta como forma de comunicación, diciendo tú quieres comunicar esto y lo que vas a hacer es que él va a estar mal, no va a poder ir al colegio, entonces tú tienes que tener un aterrizaje fácil. Y con eso se hace la redirección. Chiquillos, no tenemos salas de calma tampoco. No hay recursos tampoco. Entonces hay veces que, mira, tiene que salir y a tener su objeto de autorregulación. Lo mismo que para la recuperación, estamos nulos también. Perdón que sea tan criticona, pero es verdad. O sea, los niños también quedan súper asustados, los que no tienen el diagnóstico, y resulta que viene el papá, la mamá a decirte, oye, a mi hijo le pegó al niño que tiene TEA. ¿Sí o no? Es que es verdad. Y para eso vamos a ocupar algo que vamos a ver en el siguiente módulo, que es el mapa de la empatía. Y lo que es relevante que no se da es el trabajo con los papás que tienen el diagnóstico de los niños. Entonces, el mensaje yo que los papás digan, mire, mi hijo es así por ello, no es por esto, ayuda mucho al vínculo empático con los otros papás. Y eso no se suele dar mucho en los colegios, porque a veces los papás no tienen mucho interés. Entonces hay que presentar la situación como el role playing con títeres desde una perspectiva externa para que los niños entiendan cómo deben actuar. No sé si se entiende, chicos. Así que yo les voy a mandar ahora el link por aquí de esto. Miren, ahí se los mando. Ya, maravilloso. Y esto no entra en prueba, nada, chicos. Esto ni siquiera están los contenidos, pero siento que igual lo tenemos como que hablar un poquito. La bitácora de desregulación emocional conductual, esta se tiene que llenar obligatoriamente y puede que ustedes
les toque completarla, si es que son acompañantes externos, eh, quiere decir que son los que van a llamar al apoderado, los que van a completar la bitácora, el acompañante interno es el que va mientras que el encargado va a buscar cosas o va monitoreando al niño o a la niña y puede completar también esta bitácora. Porque el encargado es el que va a ayudar a la desregulación en sus tres etapas. Y todo esto se completa, chiquillos. Y si hay nuevos antecedentes, se deben agregar. Y ojalá agregarse al pase del niño o del adolescente. Entonces se pone la hora de duración porque esto lo presentan los papás, mamás a la inspección. Bueno, no esto. Presentan su certificado de nacimiento de los niños para la inspección del trabajo, para el permiso, según la ley 21.545, en caso de regulación, poder asistir a guardar la desregulación. ¿Sabían eso? Pero solamente se puede aplicar en etapa 2 y 3. No en la etapa uno cuando te mira, está como enojado, está sentado, no empieza a golpear nada, no ves mayores señales, ahí eso tienes que estar tú, cualquier personal del colegio, inclusive auxiliares, preparados. Entonces aquí son todos, son todos, son todos. Y el externo, el que hace como la parte más administrativa. Llama al apoderado, le dice todo lo que se hizo, porque hay que decirle eso, y completa esto. Yo esto se los mandé. Si no, igual acuérdenme en el WhatsApp. De hecho, siempre hay que averiguar la intención de lo que es la desregulación para redireccionar. Entonces, por eso les digo, se me hace muy cortito hablarles de esto, pero siento que igual es necesario, hay con esta circular, chiquillos, que es la 586, siento yo que, que a ver, se arriesgaron mucho, porque no sé si piensan ustedes lo mismo, eh, que no estamos preparados para la inclusión. ¿Qué creen ustedes? Yo siento que no todavía. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos preparados para la inclusión o no? Porque imagínense que toma aquí inspectores para acompañantes externos. Ya chicos, vamos con, sí, es que a mí me pasa que, que, a ver, que me hablen de la anticipación tanto, se me hace obsoleto incluso. Porque a veces que la gente me dice, profe, es que pasó a la etapa explosión de la nada. Y no, no es que sea de la nada, es que llegan a esa etapa. Y ocurre que no se dio la anticipación, ¿me entienden? ¿Y qué vamos a hacer si ya no se dio ya? Entonces hay que ponerlo en todos los escenarios. El déficit atencional, cuéntenme ustedes, me imagino que lo ubican. Déficit atencional tenemos con hiperactividad, impulsividad. ¿Saben por qué hablamos de esto? Porque el niño que se para, se sienta, muchas veces lo envían directo a inspectoría, pues, ¿no? Y los niños que tienen hiperactividad, ocurre que hay un área que controla el movimiento, que es el putamen, que no está regulada. Entonces, por ello que cuando, no sé, les pasan bancas que son como bicicletas de ejercicio, ellos se regulan más si están más tranquilos, porque al no tener regulado, valga la redundancia, esa área, el canalizar movimientos les ayuda a fortalecer la atención. Entonces pasa que ellos salen y vuelven como con más atención, pero igual se les va. Y tenemos hartas variables. De hecho, hay personas que dicen, no, es que es netamente genético.
Y hay factores ambientales, chicos, daños cerebrales, factores ambientales, nos referimos a que en pandemia muchos niños adquirieron déficit atencional porque estaban pegados ahí a las pantallas. Y cuando hay calamidades domésticas, o sea, me refiero ansiedad, problemas de violencia intrafamiliar, los niños distraen y se quedan muy centrados en algo. Y lo que pasa también es que cuando, tenemos hartos niños muchos niños, muchos niños con trastornos por déficit, yo creo que este y TEA son los que más hay. Y los cromosomas que tienen esta información genética, que también va a primar mucho cómo van a manifestar la genética, hay a veces alteraciones y hay lesiones cerebrales. Entonces hay lesiones que las puedes ir enmendando, o sea, las puedes ir arreglando como son en el área frontal. Por algo es una necesidad transitoria, pero esto ¿cómo se hace? Se hace con atención selectiva, dividida y focalizada. Entonces pasa que no prestan atención a los detalles y me dicen, profe, ¿sabe lo que pasa? Que este niño me hace caso solo con lo que le interesa. A ver, ustedes, yo, tengamos déficit atencional o no, le hacemos caso a algo que nos interesa, ¿no? De hecho, el psicólogo que nos hacía clase decía, ay, no es lo mismo que le haga clase yo a que le haga clase Ricky Martin. Claro, es verdad. Nos reíamos que era como así, para que me agrada la gente así para hacer clase. ¿Y qué pasa? El giro cingulado hace que tú pongas atención a algo que te gusta. Entonces, cuando no prestan atención a los detalles y prestan atención a algo que les gusta, eso es cualquier persona, chicos. Y con un déficit atencional, por supuesto que sirve. Los errores por descuido pasa que hay cortezas cerebrales inmaduras, no disfuncionales como ocurre en el TEA, como ocurre a veces en el negativismo desafiante, sino que pueden acá solventarse. ¿Y cómo? Viviendo situaciones, por ejemplo, a veces con los peques la hacen con títeres, con famodas que se llaman, que son figuritas, que en una situación que ocurrió le enseñan cómo actuar. Y que les cuesta reflexionar es porque hay inmadurez y porque también la parte conductual de motivación a veces está súper sobreestimulada, el área núcleo accumbens, súper así como que, ay, son como muy, y se vuelven locos con hiperactividad. Y todo eso se puede también regular también con medicación, el Aradix que se da, que en exceso tampoco es bueno, que se los digo porque han habido muchos niños que van a dormir a clase y a veces hay colegas, no digo nombres ni nada, que dicen, ay, mejor tenerlo dormido en la clase. Y no, no es la gracia. Por lo menos para mí no, fíjese, no, no es la gracia ahí que esté durmiendo, no me agrada eso. Y les cuento, tips acá, consejos para el déficit atencional con impulsividad e hiperactividad. A ver, son las dos variables. Cuando nosotros estamos visualizando, bueno, nos mencionan que tienen el diagnóstico y sabemos, y hay chicos que, ay, decimos, hoy les cuesta reflexionar, les cuesta esto, lo otro, pedir que nos repita lo que le dijimos. Eso sirve. ¿Sabían que cuando te repiten lo que tú dijiste, estimulas el área de Brodmann, que es a través de repetición y a través de la escritura, es la otra? Entonces, cuando una anota, se acuerda más. Les pasa, ¿no? Que tú anotas y te acuerdas más, o te repiten mucho y te acuerdas más. Trabajar en lugares donde no exista distracciones. Las instrucciones tienen que ser cortas y claras, no irnos al discurso presidencial, que eso es lo típico que se hace también. Lo otro, ocupar las técnicas de role playing, que es vivir una misma situación, mencionar qué estrategias podrían haber realizado, cómo se sintió el compañero que implicó que se sintiera así, por muy con manzanitas que parezca. Eso sirve para entrenar emocionalmente. Y ellos no es que sean niños malos, sino que hay una inmadurez. No sé si hay dudas. Y hay lesiones cerebrales que son, obviamente en este índole se recuperan en un tiempo, en años, otras nunca, pero en este caso sí pueden recuperarse. Y
Y lo que pasa es que muchas veces se requiere trabajos cortos, clases dinámicas, chicos, porque cuando la clase es fome, los niños se paran, se sientan. ¿Por qué? Porque es una forma de autorregularse. Como decir, ya estoy aburrido, es como que hago esto y dejo de estar aburrido. Entonces ahí, vaya inspectoría. Cosa que acuérdense que no es lo que corresponde según reglamento interno. Primero es la llamada de atención y después la inspectoría, la acción que corresponda. ¿O no? Entonces lo típico, hay varias inspectorías, que esa es típica, ¿cierto? Y miren, crisis de ansiedad y de pánico. ¿Qué les parece este tema? Y este tema yo creo que estamos inmersos también los adultos, ¿o no? Me pas- Me ha pasado las dos. Yo que sí, las dos. Y, y son distintas porque, ¿saben? Una niña que fue a capacitar también en la escuela como que la misma que dijo que la violencia no era la respuesta, dijo como que eran lo mismo. Y no son lo mismo. Porque el ataque de pánico va a ocurrir. Chicos, espérenme un poquito, un segundito, espérenme un poquito. Ya, chicos, ya. El, la crisis de pánico es distinta porque la crisis de pánico es en escalada y es fortuita. Y la otra igual va aumentando de intensidad, la de ansiedad. Y lo que pasa con la crisis de ansiedad es que es producto de una interpretación que hace tu cerebro. En cambio, la otra es por el temor a algo y no poder regular ese temor. Entonces, en este caso, los síntomas, por ejemplo, la crisis de pánico se caracteriza mucho porque no puedo respirar, pero el pensar que hay un infarto, el pensar que hay un posible paro cardíaco, la realidad es que eso es propio de la interpretación, muy propio de la interpretación, y eso es una crisis de ansiedad, una crisis de pánico es cuando necesitamos una respuesta duida, uno empieza a tener como dificultad a nivel del pecho, dolor repentino fuerte, porque tu globo histérico está estresado, que eso existe, y es como que sientes que tiene un chicle en la garganta y como que tienes tapada la garganta. Por lo tanto, cuando a mí me dicen, ay, las técnica de respiración, no siempre es lo positivo, no siempre es lo que sirve, dado que cuando uno efectúa estas técnicas de respiración, una crisis de pánico te sirve. Pero una crisis de ansiedad que está vinculada mucho a la interpretación personal, que es en base a la experiencia, puede que no te sirva. Calmar a través de, mira, ya, imaginemos que tenemos un limón en la mano, lo exprimimos fuerte, aguantamos durante 10 segundos y relajamos las manos, va a servir y también eso de imaginarse con un gato para destensar y le ayudar como a destensar, lo que ayuda también es al funcionamiento nervioso. Pero lo que pasa es que cuando hay factores emocionales, tienes que trabajar otras técnicas. Como es, sea lo que sea, todo va a volver a la normalidad y sea lo que sea, si lo pienso en este momento no va a servir. Tienes que tener aterrizajes rápidos. ¿Por qué, chicos? Porque una crisis de ansiedad es así. Es producto de una interpretación muchas veces incoherente. Y que es porque ha habido, no sé si vieron Intensamente dos, ¿la vieron? Que ahí se van a acordar de un momento, que está bien hecha.
¿La vieron? Para no spoilear. Y cuéntenme si la vieron, es que no quiero spoilear, si es que la quieren ver, decir ya, eh, no la, ¿no? ¿La vieron? Cuéntenme ahí, la 2, la parte 2. Sí, pero hoy no sé, bueno, para dar un ejemplo, sin como dar ahí el adelanto de la película, es que eh, siempre se anticipa ansiedad a las situaciones de la niña. Y eso en base a la experiencia y para protegerla. Y la crisis de ansiedad es para proteger, es para sobrepensar respuestas y con eso uno empieza como así y empieza a también centrarse en aquello y como a tener dificultades para respirar porque eso igual en el fondo te ayuda a que funcione bien tus neuronas. Sí. Y la técnica del 4x3 que es esta, de inhalar lenta y profundamente, mantener el aire en los pulmones, el abdomen se levanta, exhala y contrae el estómago, esta te va a servir más que nada para crisis de pánico. Que la crisis de pánico es por un temor a, aunque igual también se requieren técnicas de entrenamiento, de dejar la rumiación, de modificar el pensamiento, ¿me entienden? Se requieren igual, de escucha activa, categorización de problemas, qué es lo más importante y si esto en este momento no me está aportando, no es importante. Y lo que pasa también es que alguien que ha tenido crisis de pánico te hablan y como hay sobreestímulo, empieza uno a enojarse porque no quieres que te hablen. Entonces, por eso se ocupa la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, ya no, tranquila, Mari, no te preocupes. La comunicación no verbal es que tú directamente vas a respirar, directamente. No explicas, no das ninguna señal verbal. Sí, no hay problema. Chicos, ubican a Eric Erickson, ¿no? Eric Erickson, hay autores actuales que igual se inspiran en él. Me encantaría que viéramos más cositas igual de, no sé, de síndrome de Down, que si bien yo no hay, en la escuela sé que hay en colegios donde hay hartos, tengan un, bueno, usualmente con los que tienen pie, sé que lo mejor es una escuela especial, pero en este caso es, todo sirve, así que trataré en la semana de mandarles más cositas al correo. Bueno, Eric Erickson, que lo usan muchos autores, la realidad es que es un psicoanalista, también como que no sé si ubican Skinner, que ya hablaremos un poco de él también. La fase de iniciativa versus culpa, que es de la etapa preescolar, en esa fase lo que vamos a visualizar es que hay muchas ganas de hacer... Un segundito, chicos. Ya, chicos, perdona ahí por tanta interrupción que estaban ahí. Como hay reunión aquí, entonces como no quiero que me distraigan. Ya, la iniciativa versus culpa, que, a ver, sí tiene bastante razón, es cuando hay muchas ganas de generar acciones versus hay mucha culpabilidad. Esto de 3 a 5 años. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo no entendía por qué a las educadoras de párvulo le enseñaban el paralenguaje, que es el tono para expresar. Y lo que pasa es que cuando tú le gritas a un niño de 3 a 5 años llora, también puede que se enoje, pero va a pasar que llora, va a pasar como que hay mucha labilidad emocional, y es porque ellos esperan mucho de su entorno.
quieren manipular el entorno, descubrirlo, pero esperan bastante compromiso del entorno. Y hay harta energía que no está muy regulada, que es normal que ellos sean inquietos, ellos comprenden no del todo lo que está bien está mal, pero sí tienen muchas ganas de hacer cosas, le dicen hagamos esto y ellos sí, te dicen no, no, ya después la adolescencia no es así. Y la culpabilidad es que, como les digo, si tú los retas como que "Oh, es el fin del mundo, le dices que su dibujo está feo, es el fin del mundo, porque eso no, lo ideal es no hacerlo de esa manera. Y el paralenguaje es el tono, la intensidad que yo me expreso. Y eso me hace sentido, me hacía mucho sentido. Porque si tú redireccionas bien y le dices, si haces eso, va a pasar esto y esto, a ver, mucha inhibición en la niñez también reacciona a trauma, porque trauma en los niños ahí se ocasiona mucho en esa etapa. Ellos, si es que les alzas mucho la voz, si es que también les dice que son niños malos, o tienen muy baja expectativa, eso va a hacer eco después, sobre todo en esa etapa. Entonces a eso se refiere Erikson. La etapa de los niños, donde hay laboriosidad versus inferioridad, hay muchas ganas de trabajar, pero a la vez se sienten inferiores a sus pares. Entonces, algo que no tenemos que hacer, sobre todo de 10 a 13 años, 12 años, es lo siguiente. Es decirle, mira, ¿por qué no te portas como tu hermano? ¿Por qué no te portas como tu compañero? Que eso suele pasar. A eso nos referimos. Entonces, hay veces que uno ha comparado y si alguien lo ha hecho, no importa, no es que no importe, pero pasa porque uno igual, a veces no se hace con mala intención. Entonces, ellos, ¿qué pasa? Se sienten muy valorados por elementos personales, entonces les gusta que los valoren por esos elementos personales. O sea, me gusta el fútbol, me gusta que me digan que soy bueno en el fútbol. Y aparece alguien que es bueno en el fútbol y lo siento como competencia. Por eso que en quinto, sexto, séptimo hay mucha, pero mucha pelea. Y la laboriosidad es que ellos tienen ganas de hacer cosas, pero en las áreas que les gustan, más que en otras áreas como ocurre en los más peques que se entusiasman rápido. Sienten orgullosos de sus actos a nivel personal. Entonces, evitar las comparaciones, si vamos a ejecutar mediaciones, aquí mencionar qué hizo cada uno, qué hizo el otro y por qué no es importante el seguir teniendo esa actitud que no me va a ayudar, porque ellos sí se tienden a comparar mucho con los pares. El lápiz como de las envidias es ahí. Bueno, siempre antes también. Y el adolescente, hay una búsqueda versus difusión de identidad. Se busca la identidad propia y cómo es visto por otros. Entonces, a la vez quiero ser igual, pero al mismo tiempo distinto a. Se fijan, el adolescente vive en esa disyuntiva. Y es como que busco, quiero ser, a ver, yo, pero también quiero parecerme a alguien que es similar a mí. Entonces eso se da en esta etapa de adolescencia. Buscan ser su propia autoridad, pero a la vez también buscan tener un, un sentido de manada. Un grupo hay que sea de similares características. Miren, antes que veamos algunos otros consejos, ¿cómo ven a los chicos con su autoestima? ¿Cómo ven? Ah, mi amigo tiene dislexia, síndrome. A todos, sí, la dislexia igual se relaciona mucho al síndrome de Down, de hecho, sí, no está, no es lo mismo, pero suelen a veces desarrollar dislexia también. ¿Cómo ven a los niños y su autoestima? Ya vimos que el autoconcepto era un elemento clave del por qué los chicos y chicas eran como son hoy en día. ¿Cómo los ven? Porque, ¿saben lo que pasa? Cuando hay chicos que son muy desafiantes, uno dice, ay, pero este chico debe tener la autoestima súper bien. Y después uno indaga en los panoramas y resulta que, uff, ¿qué no le ha pasado? ¿Les suena eso o no?
El autoestima es la valoración del autoconcepto que puede ser positivo o negativo. Y la valoración que las personas tienen a partir también de la opinión personal de ellos, pero también en que les vaya bien en las áreas que le importan, eso rige mucho. Y eso hace que crean en ellos mismos, de que sean capaces de mantener la calma y cuando se exacerba mucho, se enojan mucho en excesos porque el autoconcepto no les va bien. Entonces, por lo tanto, tengo baja autoestima. Entonces, los chicos que son súper agresivos, hay baja autoestima. Una persona que tiene buena autoestima se siente querida, aceptada y no va a ser así. Esa es la verdad y se sienten bien con la forma de actuar, pero formas de actuar súper asertivas cuando tienen buena autoestima. Cuéntenme que si se entiende. Voy ahí a cerrar con el razonamiento moral. Y los indicadores de falta de autoestima en niños y adolescentes. También nunca relacionen que un chico que tiene carencia de autoestima es el chico que te dice es que soy tonto, es que soy... No, no solo ellos tienen baja autoestima, sino que también quienes tienen muestras constantes para sobresalir, actitudes violentas, regresivas, desafiantes. ¿Por qué? Si quiere llamar tu atención y a lo mejor la atención aquí de Amari dice, ya, estoy llamando la atención de forma negativa, pero lo hago igual. Es como que, mira, igual tengo dopamina para mí, igual estoy teniendo un sentido de recompensa, no de la forma positiva, pero mira, igual lo tengo, porque estoy como, haciendo que se enoje, o sea, estoy ejerciendo una autoridad. Y no es de la mejor manera, ¿y por qué no es de la mejor manera? Porque mi autoconcepto no me va bien. Llego a la casa, no me dicen hola, llego a la casa y me dicen que soy tonto, entonces es como que me voy a ser más reactivo, aumentarme de poder para sentirme de esa manera y porque siempre me han hecho sentir así. Porque yo hago sentir a los otros de esa manera, es porque es el único comportamiento que yo reconozco, el patrón. ¿Se fijan? Por eso uno repite, no para no sentirse solo en el estado, sino porque es el único patrón que conozco. Exacto, Mari, exactamente. Entonces, por eso que mienten, hay niños que mienten mucho porque, a ver, esperan mucho el entorno, pero hay otros que mienten por baja autoestima, porque siempre, nunca les han dicho que se ven bien, de hecho, siempre los estímulos, recomiendo que sean emocionales más que físicos, que a propósito también tenemos siempre niños con trastorno de conducta alimentaria también. Tenemos hartos TCA, trastorno de conducta alimentaria, bueno, eso, me encantaría que habláramos también. Y Y esta falta de disciplina, de compromiso y de no querer asumir la responsabilidad en estas faltas de autoestima, de mira, ay, portarme mal y no querer comprometerme, porque les cuesta allí comprometerse, es porque primero el hecho de comprometerse va a implicar también tendencia al fracaso que ellos suelen percibir, entonces les cuesta comprometerse, siempre hay un qué. Y en las actividades grupales les cuesta cooperar con los demás, les cuesta como ir más allá, a veces se quieren imponer y es porque desean sentir una recompensa por algún lado. Entonces siempre que piensen, ay, hay agresividad, cuando uno tiene un buen día, chicos, y esto nos pasa, uno, por muy, son problemas pequeñitos y a veces grandes los problemas, uno como que le da lo mismo. Pero cuando no te va bien en las áreas que te importan, los problemas aumentan. ¿Cómo vamos? El razonamiento moral es este sentido de manada. ¿Qué quiere decir esto? Los chicos, la verdad, cuando están con, a ver, con un grupo símil, o sea, se sienten parte de una identidad. Por razonamiento moral, a lo mejor les sonará a Colbert que, que, por ejemplo, uno analiza la situación y si es correcta o no. No, lo que es el razonamiento moral de Erickson, más bien, es que los juicios de valores que tenemos en el grupo, las reglas que tenemos, las expectativas que tenemos, si es que no se adaptan al grupo,
tú te vas del grupo. Y así son los adolescentes, ¿no? Oye, tú nos traicionaste, eres amarillo, como se dicen ellos, ¿no? Ay, ándate. O te juntaste con él y son así, son súper como inquisidores, ¿o no? Muy como de aclanados, de, ay, mejores amigos. Y por ello que el sentido de aprobación se hace a través del grupo social, sobre todo de los 15 hacia arriba. Y después tú hablas personalmente con ellos y dicen, no, si no le tengo mala, si lo que pasa es que, ay, si es porque es mi amigo, y se da como esta fidelidad también porque yo necesito sentirme a la par con mi área social. ¿Y por qué? Porque la adolescencia no está ni en la energía ni de papá, ni de mamá, ni de familia. Pero cuando hay una familia que igual está presente, los chicos, mira, pueden ser desafiantes, pero nos llegan a ser respetuosos. ¿Por qué? Porque hay un buen autoconcepto detrás, pues chicos. Si en la adolescencia la familia, a ver, está difusa, pero está. No es que no esté. Entonces, si hay una familia que escucha, una familia que sabe entrenar las habilidades sociales en sus hijos e hijas, no vamos a tener adolescentes que sean irrespetuosos. Porque cuando son irrespetuosos, ¿por qué? Por factor de ya imitación, lo que hayan vivido, experiencia, pero también por un autoconcepto que es súper negativo. Llegan a la casa y escuchan ellos, escuchan bajas expectativas, dicen mucha grosería, buscan como insultar a quien ven, porque no están bien en el área donde están. Entonces están frustrados, entonces de esa manera responden. Por eso, o sea, si tú analizas todo, ves unas realidades horribles, chicos. Y eso nos pasa a nosotros cuando con los niños que si no se portan bien, tienen violencia intrafamiliar, o sea, mucho que ver con el autoconcepto. Entonces, razonamiento moral es las normas de mi grupo social y que yo las tengo que seguir. Y en el periodo de la adolescencia se da mucho eso. Mucho. Entonces, por eso que hay que, cuando dice, ay, que nosotros nos agarramos todo a combo. Y el que no, ahí se sale porque es amarillo, no sé. O porque no te dicen que no es parte, te dicen otras cosas. ¿Y por qué se valida tanto? Porque también las reglas de ese grupo social hacen que yo me sienta pertinente, porque eso busca el adolescente. Así que eso pasa harto en la adolescencia y tenemos que entrenar cuáles son los comportamientos que me sirven o no y por qué me centro tanto en eso, que eso nos va a servir el módulo que viene. ¿Cómo vamos, chicos? Yo cierro con esto para pedirle la listita para pasar el check antes que se vayan. No están todos presentes, pero para mandar la lista. Buenísimo. Súper. Chicos, el tiempo fuera, y con esto cierro antes de pasar la lista, es un método de aislamiento en el cual no se los recomiendo que lo apliquen para chicos con negativismo desafiante. Vaya nomás, Maritza, te voy a dejar presente igual. No se recomienda que se aplique para negativistas desafiantes, porque si lo aplicas te va a empezar a patalear, te va a empezar como a enojarse más. En cambio, si dejas allí y lo distraes y le dices cosas que le gustan, ahí sí. Pero este que es una estrategia igual conductista, donde privas los reforzadores positivos, lo dejas ahí y se aísla a la persona para que no reciba atención, nada, pero para que se tranquilice, lo dejas ahí, no le dices, ay, vas bien, vas mejorando, no, lo dejas ahí. Es como el tiempo fuera que hacen en el fútbol. Eso es el tiempo fuera. Y es un método de aislamiento. Claro, es lo mismo. No recibe reforzadores positivos, se aísla al sujeto. Y es como que, ay, ya espero esto, que se tranquilice, pero con un chico que no tenga algún trastorno de agresividad, porque si lo tiene, va a empezar a patalear, va a empezar a querer la atención, porque ellos también es una forma de demostrar la emoción, porque no saben tampoco demostrarla bien. Exacto, exacto, Sara. Chiquillos, volvemos 5 minutitos, 19:07 retomamos. Yo creo que ya vamos a empezar ya a ver el módulo. Ay, ahí terminamos ya. El módulo 3
Cualquier cosita igual, ustedes saben que me hablan, yo voy a pasar la lista ahora y a esa hora retomamos, chicos, 19,7 para que no se me vayan y ya partimos con el módulo 3.
Ya chicos, muchas gracias. Ya chicos, entonces vamos ya a iniciar con el módulo 3, que me imagino ahí deben tenerlo también, que es lo siguiente. Chicos, ¿alguna duda? Hay lo otro que, bueno, aprovechando, yo igual en un ratito les voy a mandar el siguiente material, que es de historias sociales. De hecho, se los voy a aprovechar de enviar ahora, que es de Aprendo a hacer historias sociales y que ese material es bastante bueno para, por ejemplo, instaurar normas también en niños que tienen el diagnóstico por espectro autista y ahí está el orden de aplicación para que lo puedan utilizar. Parte un poco iniciando con la orden como tal, lo que quieres que puedan hacer y que tienen que lo haga y que no lo haga. Entonces te adelantas a que tiene que lo puede hacer y qué consecuencia va a tener que no lo haga. Entonces ahí se da como la anticipación también. Y ahora vamos a la comunidad educativa y temas sociales. Pregunta, chicos, ¿ustedes creen que la comunicación es importante en los establecimientos educacionales? ¿Creen que sean problemas a nivel de comunicación en los establecimientos? Lo que vamos a revisar respectivamente en este módulo son los mecanismos de la comunicación, porque como habíamos conversado en su momento, dichos mecanismos en el consejo escolar se entregan también como una alternativa hacia el escenario muy psicosocial que tenemos, que es agotar las medidas hasta como llegar a la sanción. ¿Se acuerdan lo que era medida y sanción? ¿Se acuerdan de eso? Y sí se dan problemas a nivel de comunicación, porque no se da lo que se llama comunicación efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se exprese un mensaje y no nos cercioramos si el mensaje fue entregado correctamente o no, y si la persona actuó en consecuencia o no. No nos cercioramos de aquello. La comunicación es esta capacidad de realizar conductas intencionadas significativas, o sea, con un fin. Y pasa que también cuando tú enuncias muchos mensajes en un lapso corto, se va a dar lo que vamos a reconocer como riqueza del canal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando comunicas mucho y tampoco se entiende, y la ausencia del canal es cuando comunicas muy poco y tampoco se entiende. Y cuando uno enuncia un mensaje y te das cuenta que la persona escuchó y actuó en consecuencia, finalmente se da lo que llamamos comunicación efectiva. Si no solamente tú estás transmitiendo un mensaje, no estás comunicando. Eso le vamos a llamar comunicación efectiva. Nos ayuda a dilucidar ideas, a saber si llegó el mensaje, si es que también al actuar, a la convivencia escolar nos ayuda mucho. Y cómo nosotros vamos a aplicar la comunicación en la escuela. Primero con el paralenguaje. No sé si ubicar el término paralenguaje, que lo mencioné en el módulo pasado, pero aquí nos va a hacer mucho más sentido en el módulo de comunicación. ¿Les suena el contexto, o sea, el término paralenguaje? ¿Les suena?
Ustedes me dicen, ¿les suena? Porque el paralenguaje es el tono, la entonación, el ritmo, la dicción. No es lo mismo que yo diga, exacto, es una parte sí de comunicación no verbal. Exacto, no es lo mismo lo mismo que diga cállense a que digan guarden silencio, no es lo mismo. Y depende mucho el tono, la fluidez que yo exprese los mensajes y también el complementar valores. Pero no el decir, chiquillos, ay, esto está mal porque sí. No, en este caso nosotros nos vamos a orientar bastante por algo que vamos a denominar preguntas circulares. ¿Y qué son las preguntas circulares? Es, por ejemplo, a ver, ¿cuáles? A ver, que son preguntas descriptivas o son preguntas también reflexivas. Las reflexivas son, ¿cuál es la necesidad de seguir actuando así? ¿O en qué te va a ayudar seguir actuando de esa manera? También el hecho, diacrónica, por ejemplo, el hecho de que sigamos con esto va a mejorar esto y esto que a ti te importa. De esa manera nosotros complementamos valores, no instaurándolos como tal, porque en la escuela, chicos, la verdad es que nosotros no instauramos, o sea, sí, pero siempre vienen desde la base, desde la fábrica, que es la familia. Así que eso también es importante. Bueno, este es un módulo igual más práctico, estamos ahí como partiendo con la teoría. Y las emociones en los niños se representan distinto que en los adolescentes. ¿Cómo ven la expresión emocional en los adolescentes, chicos, hoy en día? ¿Cómo ven que ellos expresan sus emociones? Y vamos a ir como desmenuzando cómo se expresan en los niños y adolescentes. ¿Cómo ven aquello? ¿Ven que hay vaivén emocional, que un día triste? Ya, tú dices con gritos y groserías lo que tú ves. Sí. A ver, pasa que el adolescente sabe lo que está bien, lo que está mal, o sea, sabe cómo ver la consecuencia y analizar también variables, o sea, ver, se rige por el principio del placer, pero no porque quiera tanto, sino porque eso también le va a ayudar a tener una aceptación al ser distinto, al ser como, al distinguirse. Y cuando se da eso mucho por el bajo autoconcepto también. Y y los adolescentes tienen un vaivén emocional, que un día están felices, un día están tristes. ¿Y por qué ocurre esto? Se preguntarán ustedes. Porque como les dije, las emociones vienen en la adolescencia de del peor lugar como es el hipocampo. Las emociones están súper basadas en lo que es la experiencia. Entonces, a un niño que las crisis emocionales, que no es propio de TEA, tuvo una pataleta, que es una crisis emocional, y, y lo dejaron ahí llorando y no dijeron, mira, no estoy de acuerdo, o mira, tienes esto también, por ejemplo, quería un juguete, quería un chocolate, pero mira, tienes esto, o hagamos eso, nunca se le hizo, sino que se le compraron el chocolate, aunque no había plata, no sé. Entonces va a ser un chico que va a tener emociones mucho menos reguladas más adelante, siempre va a querer lo que quiere, no va a aceptar también un no, no va a aceptar aquí un cambio, lo que él espera, va a tener muy poca tolerancia a la frustración, entonces eso en base a la experiencia, totalmente en base a la experiencia. Sí, y pasa que también hay inhibición, chicos, de las emociones, hay harta inhibición, hay harto el no mencionar lo que les pasa, cosa que los niños sí lo hacen más. Los niños sí les gusta como decir, ay, me siento triste porque hoy día pasó esto, incluso a veces son muy sinceros. Sobre todo ese 6 a 7 muy de decirte, de hecho te dicen, ¿no? Y usted se ve mejor así o se ve mal así. ¿Y por qué también te dicen ellos? Porque les gusta que los escuchen. Pasa que les cuesta como drenar, ah, mira cómo se puede sentir esta persona. Entonces llegan a veces y dicen aquello y los papás tampoco han hecho como este filtro. Y en los niños igual es habitual que ocurra esto, igual que mientan, pero cuando ya mienten mucho y más grandes ya no es habitual. Entonces las emociones en los niños, cuando un niño también se enoja en exceso, cuando un niño también está triste en exceso, es porque la experiencia dista mucho de eso. O sea, ahí en la casa no hay atención,
no hay tensión emocional, hay incesto emocional también. ¿Qué quiere decir esto? Que le dicen, oye, ya, pues ya eres mayorcito, o lo típico, el hermano, oye, ese hombrecito, que todavía se da eso, pese a todos los cambios que han habido igual, el incesto emocional. Entonces va a haber mucho cómo van a inhibir las emociones después. Y los adolescentes sí, pues hay vaivén emocional, hay mucha más inhibición también en la etapa de 12, 13, 14, mucho como de no decir lo que les pasa, porque el decir lo que les pasa también es como que los hace perder. Se representan de distintas maneras, chicos. La emoción es un estado físico que surge como respuesta a un estímulo externo y el sentimiento es una asociación mental. Por eso que en el duelo es diferente. En el duelo hay una asociación mental, chiquillos. Entonces, yo ya me acostumbro a que esa persona no está, pero más que nada a las vivencias que yo tenía con él o con ella. Ellos son como un libro, uno usa la palabra clave y ellos demuestran toda la emoción. Exacto, también, también. Y, y los niños les gusta que los escuchen, les gusta mucho que los escuchen. Y eso también los hace sentirse validados, acuérdense por el entorno, el compromiso con el entorno. Las emociones, como les dije anteriormente, son súper bruscas. El sentimiento es esta asociación mental y reacción a la emoción. Y bueno, aquí se va produciendo el duelo, se va produciendo esta depresión que a veces es mayor, chicos, porque también les tengo que mandar un libro del duelo porque los niños, en los adolescentes y en los niños menores de 6 se presenta distinto. En los niños suele pasar que el duelo eh, se caracteriza mucho por la culpabilidad y de 6 a 9 por la indiferencia, porque quieren tener el papel de la persona fallecida, quién los va a cuidar. Los niños pasa que no lo entienden al principio, luego también quién los va a cuidar, también encuentran a un lugar una persona que se parece al que falleció. Entonces, cuando también el vivir las mismas situaciones que, por ejemplo, tenías con esa persona que falleció, no es lo recomendado. Porque la asociación mental es acostumbrarme a que esa persona no está, por algo se dice vivir con el dolor, chicos. ¿Y por qué pasa ello? Porque también, Sara, las personas cuando también eh, expresan, liberan adrenalina, lo mismo que te pasa cuando tú lloras. De hecho, llorar cuando dicen no llore tanto, llorar igual hace bien. En exceso lo que hace es debilitar y es deshidratar, pero si lo hacen también de contar aquello es porque han visto respuestas en ti. Entonces encuentran ese espacio en ti. Dijo, la verdad que por eso igual ahora hablaríamos un buen rato, chicos. No es fácilmente observable el sentimiento. La verdad que los duelos, que también es la separación de los papás, uno no puede decir tienes un angelito que te cuida por mucho que uno crea. No debe decir lo estás haciendo súper bien. En serio, qué bueno, Sara, qué bueno. Y eso que se me hace muy poco el tiempo. Y miren, este es el libro del duelo, porque aprovechando que estamos hablando de los sentimientos, porque ¿por qué les hablo del duelo? No es porque un tema que también quiera hablarlo, porque muchos niños déjenme buscarlo, que bueno, fallecen familiares y, bueno, han sufrido harta separación de sus papás, no sé si será este también es bueno, pero uy, no es otro. Bueno, igual les voy a hablar de ese texto en particular. Ya, pero no importa, hablemos igual del duelo en base a lo que les iba a comentar. Y, y lo peor que uno puede hacer es decir, ay, que se transformó el amor, si se separa a los papás, o haz lo mismo que hacías con la mamá, o contén a la mamá, o contén al papá. No, no hay que como darles más responsabilidades. Sino, o porque también los peques, por ejemplo, de 8 hacia abajo, van a decir, mi papá no nos quiere porque se fue. Son súper concretos, o mi mamá no me quiere porque se fue. Yo ahí soy súper transversal porque, como les dije, no sé si a ustedes les conté que en la reunión de apoderados se conocieron unos apoderados y fue ella la que se fue, no él.
Entonces eran más grandes, o sí, comprendían un poquito mejor, pero el duelo está. Y está también como la frustración con el otro, como la culpabilidad, que eso se da mucho. La culpabilidad de yo tengo la culpa con esto o el otro la tiene. Eso se da mucho en esa edad que ellos están, que fue como a los 9, o sea, mucho. Y decirles también que ellos no tienen la culpa, que también sea como sea, si uno tiene esto y está, eso es lo importante. Entonces, prestar atención a lo que ya tengo, como diría el estoicismo, un poco al presente, y poderlo valorar y crear nuevas historias. Eso yo les digo a los niños, crear nuevas historias. No si lo tengo, si tengo acá que buscarlo, Sarita, si lo tengo. Entonces no lo tengo, no lo tengo acá en el celular. Y también el duelo tanto con familia, me ha tocado también hace poquito el duelo con mascotas, con los niños también, que la otra vez me decían, profe, es que se murió mi perrito y me da vergüenza llorar porque me van a... y nada, o sea, fue súper buena reacción de los chicos, quinto les hablo. eh, de que de hecho van a venir fundaciones de animales, entonces eso ha sido súper bonito porque habla bien de ellos y además es como otro horizonte que hay que explorar, pues chicos también. Es como cada vez aparecen más temas y es el mismo, por los mismos duelos, a veces le dicen, ay, adoptar otro perrito, que es como forzar. Y no, no es acá el hecho de forzar ni de ver al perrito en otro perrito, sino de crear mismos nuevas historias de poder también no sentirse culpables, que eso pasa también un duelo cuando tienes un niño con autismo, etcétera, que también vives un duelo, y también de no asumir el mismo papel en el otro, que eso tampoco se debe hacer. Entonces decir, lo estás haciendo bien, no tienes la culpa, también tómate tu tiempo. Todo ese tipo de circunstancias, yo le dije, cuando mi hijo me da vergüenza, profe, porque es un perrito, yo le dije, es parte de tu familia, y si alguien se ríe, hay que decir, ¿y qué tiene? Técnica de interrogación negativa. Nadie se rió, ¿me entienden? Entonces, hay tantos temas que conversar, chicos, tantos temas hay que conversar que ya ahí los vamos a dejar para el lunes, que vamos a hablar de la comunicación asertiva, que es el respeto versus el respeto a cambio, no sé si hay dudas. Y bueno, ya el lunes vamos a ver la comunicación asertiva y ya el martes primeros auxilios. La comunicación asertiva es el respeto y el respeto a cambio, el expresarme de forma equilibrada, congruente, clara, honesta y percibir lo mismo a cambio. Y también tiene que ver la asertividad, aunque yo tenga las palabras, el momento, el tono adecuado. Y cuesta muchas veces aplicar la comunicación asertiva porque suele ser compleja, porque es la forma directa de expresar los mensajes, evitar acusar al otro, tener límites, identificar los mejores momentos para hablar, tener empatía, pero expresar lo que siento, ¿me entienden? Entonces, el lunes vamos a ver algunos consejos para ello, porque es muy fácil que les hable comunicación asertiva, que es bonito, si no les hablo de cómo aplicarla. Y eso es lo que a mí me pasa con las capacitaciones, chiquillos, que ya es bonito todo, pero ¿me sirve o no? ¿Cómo la aplico? El escenario no es tan fácil. No sé si hay dudas, chicos, ustedes díganme. ¿Dudas? Maravilloso. Entonces, chicos, nos vemos el lunes para que cerremos el módulo, el 3, perdón, con la mediación, con un videíto que vamos a ver, y el martes con primeros auxilios.